Bueno. Profe, se le escucha muy trabado y se ve borrosa la pantalla. Un momento, a ver. Esto tiene que ser por acá, otra vez el mismo problema la vez pasada. A ver, ya solucionamos eso, ¿vale? Un momentico. Salimos de acá. Conectarnos por acá, nos vamos a conectar el teléfono. No, profe, se escucha. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ahí ya me escucha mejor, Alejandra? Pues un poquitico, pero sigue muy trabado. Debe ser la señal, porque ya me conecté con el teléfono. Ah, ya. Perfecto, ya. En la casa está como fallando el internet, entonces voy a conectar el teléfono. ¿Ahí ya escucha mejor? Dios mío, que sí me puso esto de color de... ¿Ya me escuchas mejor? Sí, profe, ya se escucha mejor. Listo, entonces demos inicio, ¿vale? Bueno, entonces, Y ya llegó. sí, llegaron más. Bueno, entonces, esta presentación que tenemos aquí es la anterior, es la siguiente en la que quedamos la clase pasada. Bueno, en esta habíamos quedado en la clase pasada, ¿no? En la pregunta número 11. Entonces pasamos a la nueva. A ver, empecemos. A ver, por favor, ¿quién me la lee? Empecemos con Alejandra, por favor. Un estudiante, de acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 2 y 3. Un estudiante expone dos procesos industriales. Proceso 1, la refinación de azúcar consiste en fundir los cristales, licor A, adicionar agua, filtrar nuevamente y cristalizar la sacarosa existente en dicho licor. Los cristales obtenidos se separan mediante centrífugas y se envían secado, envase y almacenamiento. Proceso 2. En la obtención de amoníaco, el nitrógeno obtenido por licuefacción del aire se mezcla con hidrógeno puro. ¿Me escuchan? Niñas. Sí, señor. Bueno, Yo lo entonces, escucho. ¿qué entendimos de de este enunciado? Que tenemos, bueno, tenemos una refinación de azúcar consistente en fundir los cristales. Se adiciona agua, se filtra nuevamente, se cristaliza la sacarosa
Los cristales que se obtienen se separan mediante centrifugación y se envían a un secado y en base a almacenamiento. El proceso 2. En la obtención del amoníaco, el nitrógeno se obtiene por licuefacción del aire, se mezcla con hidrógeno puro, se conduce una mezcla a lo largo de tubos convertidores rellenos de catalizador para generar esos compuestos por óxido de hierro y pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué tenemos básicamente aquí? Son dos procedimientos, ¿no? Que se exponen para unos procesos industriales. Ahora, de las situaciones mostradas se asocian que en el proceso 1 se presenta síntesis de una sustancia y en dos cambios de estado y procesos de separación física. B. Al igual que en el 2, la síntesis de la sustancia a partir de ciertos reactivos. C. Cambios de estado, procesos de separación física y en el 2, la síntesis de una sustancia. D. Al igual que en el 2, cambios de estado y procesos de separación. ¿Ustedes qué definirían con eso? Vamos una por una. ¿Cuántas hay aquí? Vamos a ver cuánta gente tenemos participando en el programa. Ah, tenemos nomás aquí a la Murcia. ¿Qué se hizo, Alejandra? Y ahora, Señor, solamente se escucha un poquito entrecortado, qué pena. bueno, de los enunciados anteriores y esas situaciones mostradas para usted, ¿cuál sería la respuesta correcta entre A, B, C y D? Sería la C. La C, ¿por qué? Por, como explicaba proceso 1, el cambio que hay en el licor A. Tenemos, o sea, claro, sí, sí, usted tiene razón, sí. Los cambios de estado, procesos de separación física y en el 2 una síntesis de sustancias, ¿no? En el primero hay una total separación, hay unos procesos físicos. Se hacen unos procesos físicos y en el segundo, pues vamos a tener unos procesos de síntesis en la sustancia, ¿no? Pues ya que en ellos intervienen catalizadores y toda esta cuestión, y nos están hablando de óxido de hierro. Entonces, todo esto apunta a que sí tenemos un estado de síntesis. En la primera no podríamos decir síntesis porque en la primera se hizo fue una separación, entonces rechazamos la A por eso, ¿no? La 2, al igual, la B, al igual que en el 2, la síntesis de una sustancia a partir de ciertos reactivos. Otra vez, en la primera parte no hay una síntesis, sino una separación. Y la D, igual que en las dos, los cambios de estado. En las dos, pues, en el final no hay un cambio de estado, sino un cambio químico como tal, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la siguiente, a la 13. A ver, la leo yo. Si el estudiante quisiera realizar en el laboratorio el proceso de cristalización de la sacarosa, los materiales más indicados para llevar a cabo dicho proceso serían. Ah, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos. Entonces, para llevar esos Los procesos, procesos, señor. para llevar esos procesos, ¿qué necesitaríamos? A ver, dice que la A, que dice que un embudo, papel filtro, cristalizador, envases de precipitado, mechero, hielo. Entonces, ahí debemos tener en cuenta es qué es lo que hace el proceso, ¿no? De la cristalización de la sacarosa. Entonces, en esa cristalización, ¿qué hacemos? Dice, la refinación de azúcar consiste en fundir los cristales. Para fundir los cristales, ¿qué necesitamos? ¿Un mechero? Un mechero. Adicionar agua, ¿lo adicionamos con qué? Con un recipiente, ¿cierto? Un vaso precipitado. Eso. Para filtrar, pues nuevamente un recipiente, cristal. Para cristalizar la sacarosa, pues necesitamos otro recipiente como tal. Y para separarlos mediante centrifugación, vea, tengamos claro algo en cuenta que cuando nos hacen estas clases de preguntas, siempre tenemos que volver al enunciado y buscar en el enunciado los detallitos que nos dan la respuesta. Esos detalles aparecen aquí en la 13, que sería entonces, necesitamos un embudo, papel filtro, cristalizador, vasos de precipitado, mechero, hielo, pero como necesitamos filtrar
Entonces, la A la descartamos porque no tenemos cómo filtrar, o sí tenemos como, sí, vean, papel filtro. La B, ¿qué nos dice? Centrifuga, cristalizador, vasos de precipitado, mechero, probeta, Lemeyer. Entonces la descartamos porque no tenemos con qué filtrar, ¿cierto? Resulta que en el laboratorio, cuando usted va a filtrar, usted lo que precipita, usted tiene dentro de su recipiente, tiene lo que quiere cristalizar. Le pone temperatura, lo funde y luego lo pasa por un filtro para que lo que quede de residuos, que es lo que va a cristalizar, queda ahí en el filtro como tal y el resto del líquido puede pasar. Entonces nos dicen, centrífuga, un cristalizador, vasos de precipitado, mechero, probete de Lemeyer. Señora, ¿qué dice? Que tampoco sería la C porque en la C no aparece una mechera y la necesitamos, ¿no? Necesitamos fundir, ¿cierto? Ajá, y pues en la C no está, ni en la B. Entonces, Bueno, en la B sí está la mechera, pero pues no está lo otro que... ¿y la D qué Entonces, dice? está entre la A y la C. Pero no necesitamos budos de ensayo. Necesitamos es hielo, tipo, perdón, vasos precipitados. Y Sí. pues aquí no, en la D no. Entonces lo más fácil sería entre la A y la C, podría ser. A ver, dice, la A nos dice que es un embudo, papel filtro, cristalizador, vasos de precipitados, mechero, hielo, cumple con lo que se está pidiendo, ¿cierto? La C nos dice que embudo, papel filtro, un cristalizador, el Meyer, hielo y vasos de precipitado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la A y la C? Pues lo de la mechera. La mechera, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese Entonces, orden de ideas, pues la Entonces sería la A. sería sí. la A, sí, señoras. Correcto. Punto para las muchachas. Bueno, Y pasemos a las preguntas. 14. 14. Bueno, listo. Resulta que para esto necesitamos leer este enunciado. A ver, yo les explico el enunciado o se los leo mejor. Se dice que en una cartelera se presentan algunos fragmentos de un informe de laboratorio. Hipótesis. El agua de algunos hogares puede contener concentraciones de iones metálicos. A ver, ¿qué son los iones metálicos, señoritas? ¿No podría ser un imán ¿Hielos metálicos? ¿Qué son iones metálicos? Ay, perdón. que atraen al metal? No sé. ¿Átomos metálicos? No, no sé la verdad. ¿Son algún tipo de químico, pero metal? No sé, como el mercurio. Pues en este caso, para el agua, los iones metálicos vendrían siendo iones de hierro, iones de metales pesados, ¿no? Que son contaminantes para el agua y pues muy malos para el consumo humano. Pero entonces sí tengan en cuenta ustedes, señorita, los iones metálicos en su química básica, ¿sí? Bueno, entonces tenemos paso 1, 2 y 3, otra vez con los pasos de las tablas. Descripción de procedimental y resultados y análisis de resultados. En el paso 1 tenemos que una muestra de 10 mililitros de agua, se le adicionó 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico, se formó un precipitado blanco, el cual se separó por filtración. La descripción del segundo paso es, al líquido del filtrado se le adicionó 1 mililitro de solución de amoníaco, se formó un precipitado rojo, el cual se separó por centrifugado. El tercer paso, la descripción dice, del filtrado se toman 2 gotas, se disuelven en papel filtro, se adicionan 3 gotas de reactivo y no se observan cambios. Análisis de resultados. Del primer paso se dice que la muestra presenta iones de plata. Segundo paso, la muestra presenta iones de hierro. Tercer paso, la muestra no presenta iones de cobre. Entonces, tengamos en cuenta eso para responder esto. 14. De la información presentada se logra explicar qué. A ver, ¿qué me dicen ustedes?
El resultado obtenido en el paso 3 es equivalente a un cambio físico. ¿Qué tenemos aquí en el paso 3? Del filtrado se toman 2 gotas, se dispone en un papel filtro, se adicionan 3 gotas de reactivo cuprón y no se observan cambios. Entonces, ¿hay un cambio físico en la A? No, no, señor. En el paso 3 no dice. Eso. B, la formación de precipitados en los pasos 1 y 2 implican cambios físicos. Otra vez volvemos. Una muestra de 10 mililitros de agua, se le adiciona 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico y se forma un precipitado blanco, el cual se separa por filtración. La formación de un precipitado, ¿qué es? Agua y ácido clorhídrico. Sí, pero nos dice que se forma un precipitado color blanco. Cuando ustedes les dicen se forma un precipitado color blanco, ¿eso es qué? ¿Un cambio de estado qué? Ya les dije todo. Físico. Es un cambio físico. En el paso 2 dice, al líquido del filtrado se le adiciona 1 mililitro de solución de amoníaco y se forma un precipitado rojo. Ahí tenemos otro cambio. Físico. Sí, físico, pero no duden, muchachos, que ustedes saben. No duden. Entonces dice, la formación de precipitados en la B, ¿no? Los pasos 1 y 2 son cambios físicos. En la C dice, el resultado obtenido en el paso 3 es evidencia de un cambio químico. Y la D dice, la formación de precipitados en los pasos 1 y 2 implican cambios químicos. Entonces, tenemos que nos están dando diferencias entre estados físicos y estados químicos, ¿no? Un estado físico es cuando usted coge lo que está en un ejemplo, está en forma líquida y pasa a estado sólido, eso es un cambio de estado físico, ¿cierto? Pero cuando usted mezcla carbono más oxígeno, ¿el resultado cuál va a ser? Monóxido de carbono, ahí tenemos un ¿qué? Un cambio químico. Un cambio químico, ¿cierto? Esos cambios se ven representados en el 1 y en el 2 como cambios físicos o cambios químicos. Con que ustedes me den la respuesta, se dan cuenta, o sea, si me dan esa respuesta que les estoy pidiendo, entre el 1 y el 2, resolvemos Entonces, sería el químico. Sería Perdón. Físico, perdón. El 1 y el 2 físico. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B, sí, señor. La B. Tengamos presente la diferencia entre el estado físico y el estado, un cambio físico y un cambio químico, ¿no? Tengamos presente eso, o sea, son los conceptos básicos que ustedes ya saben y pues tenemos que aplicarlos aquí a estas cuestiones. No se asusten, niñas, cuando yo les pregunte algo que la respuesta, como dijo el de la película, la respuesta está en ti. Ustedes ya tienen esas respuestas, solo tienen que saberlas organizar para poderlas dar. ¿Sí me hago entender, niñas? Ya no se me asusten nada porque yo sé que ustedes saben, porque ya desde la clase pasada quedó demostrado que sí saben. ¿De acuerdo? Así que ánimo, sigamos. 15. Con base en los resultados, la hipótesis planteada en el informe es. Ay, ¿cuál es la hipótesis? ¿En qué quedamos en la hipótesis? A ver. El agua de algunos hogares puede contener concentraciones de iones metálicos. Esa es la hipótesis. Ustedes que, así nomás con leer eso y haber leído la tabla, ¿ustedes qué dicen de la hipótesis? Que pues la hipótesis es incorrecta. ¿De la hipótesis qué? Es, no, pues ahí dice que pueden contener concentraciones de metal, ¿no?
Y pues en la primera y la segunda pues sabemos que sí hay algo, ¿no? Pero en la tercera no. Ay, Pues, espera. No, presten son atención. eso. Presten atención a la tabla de análisis de resultados. La hipótesis nos dice, el agua de algunos hogares puede contener concentraciones de iones metálicos. Hacen el estudio, hacen la descripción del procedimiento y dan unos resultados. Los resultados arrojan unos análisis. Análisis de resultados. Vean, en el paso 1 dice, la muestra presenta iones de plata. En el paso 2, la muestra presenta iones de hierro. La muestra 3, la muestra no presenta iones de cobre. Entonces, la hipótesis nos dice, el agua de algunos hogares puede contener concentraciones de iones metálicos. Entonces, ustedes me dirían, yo les pregunto prácticamente, ¿la hipótesis es o no es válida? Si es válida, ¿por qué? Porque estás suponiendo, ¿no? Pues porque ahí en el análisis aparece pues eso. Eso, así es, Sí, porque eso. en el análisis de resultados nos está diciendo que sí, que hay unos hogares que sí contienen. La tercera dice que la muestra no presenta iones de cobre, pero la primera y la segunda sí, pero la hipótesis nos dice que se puede contener. Sí, claro, contienen, vea, tienen sus iones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la 15? Mejor dicho, me faltó decirles cuál es. La B. La B, comprobada, puesto que se evidencia la presencia de algunos iones metálicos. Muy bien, esa estuvo fácil, ¿cierto? Sabiendo analizar la tabla de para adelante, eso se responde solo, prácticamente. Bueno, sigamos. Otro, de acuerdo con la siguiente información, responde a las preguntas 1 y 2. En un proyecto se presentan algunas propiedades para un metal y su aleación. Nosotros hablamos la vez pasada de las aleaciones y quedó claro ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Nos dice, composición química en porcentaje de peso, estoy describiendo la tabla, límite estadístico y alargamiento. Bueno, entonces, en porcentaje, ¿no? Entonces, el cobre, tenemos un límite elástico que se mide en megapascales y el alargamiento que se mide en porcentajes. Ahora tenemos la aleación de cobre-zinc con su límite elástico y su alargamiento. Entonces, ahora vamos a la pregunta. De acuerdo con la tabla, la aleación entre cobre y zinc es. Entre cobre y zinc, ¿cuál sería? Entre cobre y zinc es. Vea, alargamiento 62%. Favorable, ya que permite que el metal original mejore su límite elástico. ¿Lo mejora? Dice cobre sin cierto y sí, lo mejora. Lo mejora, ¿cierto? Desfavorable, ya que promueve la pérdida de elasticidad en el metal original. No, No, pues yo no lo veo así. ¿Cierto que no? Favorable, ya que promueve el metal original se reduzca su porcentaje de dureza. No, más. Nada más porque aquí no estamos hablando de porcentajes de durezas. no dice pureza. Ay, es su pureza. Igual el porcentaje de pureza no se va a variar. Sí, no importa. Bueno, desfavorable, ya que permite al metal original reducir su porcentaje. No, pues no. Entonces, ¿cuál? Antes de poner la A. Sí, favorece, ya que permite que el metal original mejore su límite elástico. Bueno, 2. Se puede clasificar la aleación como una mezcla heterogénea, un elemento químico, una mezcla homogénea, una sustancia pura. ¡Ja! Y las veo patinando. A ver, ¿cuál es la respuesta? Profe, ¿pueden mostrar otra vez la tabla? Claro, con mucho gusto. Cuando dice, ay, nada. Recuerda que la vez pasada habíamos hablado entre la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Sí, sí, señor, sí, señor. Entonces, la respuesta sería, uy, No necesitas ni ver la tabla para eso. es la A, ¿no?
Una mezcla heterogénea. Definición de mezcla heterogénea. Combinación de dos o más sustancias, ¿no? No se puede distinguir a simple vista. Usted hace esa mezcla entre cobre y zinc y puede distinguir a cada uno de los dos. Uy. No, ¿cierto? No, ¿O sí? Porque ¿cómo es el procedimiento para hacer una aleación de dos metales? A ver ahí empíricamente ustedes cómo harían ese proceso. De, Les dicen, vean niñas, aquí está cobre, zinc, metálico, les pasan una cápsula y les pasan un horno, un mechero y dicen, necesito que me haga una aleación de ahí. Tienen media hora. ¿Qué hacen ustedes? pues echar un recipiente y ponerle candela. No mentiras, no sé, pero. Sí, señora, así es, así es. Ah, ok. Claro. Usted tiene que fundirlos, alcanzar el estado en el cual se funden esos metales y cuando ya hayan fundido ellos se mezclan y luego los dejan enfriar y los sacan y tienen una aleación. Y ahí les digo, ¿pueden ustedes distinguir quién es el cobre y quién es el zinc? No, señor, Entonces, según eso, ¿qué clase de mezcla sería? homogéneo. Homogénea. Muy bien, punto para ustedes. ¿Quién me lee la tercera, por favor? Mi internet está mal, pero ¿sí se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, entonces, en nuestra visita ayer de joyas aprendimos que el oro puede martillarse hasta obtener láminas delgadas. Algunos orfebres llaman a este producto pan de oro. La propiedad del oro que le permite obtener este tipo de láminas se conoce como, leo las respuestas, Sí, claro. A, maleabilidad, B, ductilidad, C, conductividad térmica y D, conductividad eléctrica. ¿Cómo se llama esa propiedad? A ver, empecemos de atrás para adelante. Conductividad eléctrica. ¿Tiene que ver algo la conductividad eléctrica con, la obtención de láminas delgadas de oro? No, señor. Conductividad térmica. ¿Tiene que ver la conductividad térmica con láminas delgadas de oro? No, señor. las puedes fundir, con el calor es que se funde el oro, ¿no? No, no, Es no. decir, Conductividad térmica es diferente. La conductividad térmica es cuando es Al igual, pues, la capacidad que tiene un metal para transportar energía en forma de calor. Lo llama conductividad. Ductividad, no, señores. Entonces queda la maleabilidad. El oro se conoce por ser muy maleable, por ser un metal noble, le llaman. Por eso es fácil hacer anillos con él, por eso es fácil hacer todo lo que se hace con oro, ¿sí? Pero una de las características que tiene el oro es que es tan noble y tan buena gente él, que cuando usted lo coge puro, usted lo pone en láminas delgadas y lo puede rasgar como si fuera un papel. Por eso hacen las aleaciones. Recuerda que habíamos hablado de 18 quilates, de 24 quilates. ¿Recuerdan? Que la diferencia era la forma de aleación que se hacía, la cantidad de oro que tenía. Es por eso mismo. Entre más puro sea el oro, más fácil es de deformar, más fácil es de dañar. Si a ustedes les dan un anillo en puro oro, ustedes pueden coger el anillo y haciéndole fuerza, lo doblan. Por eso se hacen las aleaciones, para que él tome una resistencia y la maleabilidad disminuya. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, pregunta. señora. En la pregunta anterior, ¿qué es la ductilidad? Ah, sí, la pregunta buena. Yo pensé que no la iban a hacer. Busquilla ahí, ductilidad. Es la capacidad de conducir el calor.
o la capacidad de conducir. O sea, es que lo que pasa con esa clase de materiales es que ellos tienen una capacidad, hay unos metales que tienen la capacidad de conducir la electricidad y tienen la capacidad de conducir el calor producido por una resistencia, ¿sí? Entonces, hay materiales con los cuales usted puede pasar pasar muy fácil el calor producido tal cual, el calor, ¿sí? Y hay materiales que no tienen esa capacidad. Entonces, gracias a esta ductilidad, hay materiales que se le puede aplicar energía y ellos empiezan a hacer una resistencia hacia el calor y producen calor. Dan un gran paso de energía y generan una resistencia al calor. Vale, profe, gracias. Y eso es esto que específico en ciertos materiales. No todos los materiales tienen esa capacidad. Por ejemplo, un material que es muy bueno para conducir electricidad, como tal, es un material que es bueno para conducir sonido, es el oro. Por eso hay los equipos más finos para producir sonido, o sea, llámese parlante, llámese en audífonos, ¿sí? Todos los equipos que producen sonido, los más finos de los de mejor calidad, están compuestos por hilos de oro, ¿sí? Porque son muy buenos conductores. Hay también dentro de los compuestos electrónicos, hay compuestos que están hechos en oro porque tienen la misma capacidad de conducir electricidad. Por eso los computadores antiguos, los grandes de mesa, uno saca la tarjeta de ellos y funde esa tarjeta con ácido clorhídrico o una mezcla regia, los precipita y hace unos procedimientos de separación y usted puede obtener oro de esas tarjetas. Porque algunas tarjetas, los componentes están compuestos en oros gracias a esa ductibilidad que tiene el oro. Sí, pero en este caso, como estábamos hablando, era de láminas delgadas. Entonces era maleabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. En un laboratorio se tienen las siguientes mezclas: agua, arena, vino, harina, lentejas, aguamiel y tinta. Si contamos en el laboratorio un equipo de filtración, si contamos en el laboratorio con un equipo de filtración, un embudo de decantación, ¿cuáles mezclas se podrían separar? ¿Qué método sería el más apropiado para separar las mezclas? A ver, entonces, ahí sin buscar primero las respuestas, ustedes con el conocimiento previo que tienen, ¿cuál podrían separar? Pues agua y arena sería filtración. Sí, agua y arena. Ujú. Y decantación sería De la miel y de la de agua, ¿no? harina y lentejas, ¿no? No, porque se pueden Entonces, filtrar. Puede filtrar la harina y las lentejas, ¿no? entonces sí sería agua y miel, ¿no? La agua y miel sería por decantación. ¿Sí? Y la mezcla 5, la tinta. Pues la tinta y pues el agua ya está. ¿Qué se hace para con la tinta si no está mezclada con algo? Ajá. ¿Y usted cómo sabe? Pues porque abajito nos dice tinta, por ejemplo, agua con arena, vino, harina, lentejas, agua, miel, tinta. ¿Y usted está segura que no puede separar la tinta? Totalmente, 100% segura no, pero Bueno, sigamos entonces a ver qué nos pasa. Vea, la tinta sí se puede separar. Porque la tinta es una solución que está elaborada a base de un líquido, que en este caso sería agua, y la tinta sería un componente que está disuelto en el agua. Ahora, ¿cómo podríamos separarlo? Lo podríamos separar por
un equipo de filtración. Aunque antes, yo diría que antes de yo hacer esa separación por filtración, yo metería eso en un vortex, lo centrifugaría, para que los compuestos más pesados se fueran para el fondo y arriba quedara lo menos pesado, que en este caso, ¿qué sería lo menos pesado? El agua. El agua. El agua, ¿cierto? Y después de tener eso, lo filtraría y el filtro le pondría calor para separar más el agua y quedaría con la pura tinta, la tinta pura, separada del agua. Ese sería el método para separar. Pero sí se podría separar. Es más, el vino también lo puedo separar así. Y quedo con un polvito fino, de que es el vino, y quedo con el agua al otro lado. Continuemos con esta, por favor, ¿quién me la puede leer? En un informe de laboratorio se presenta la siguiente información. La electronegatividad, N, es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones cuando se forma un enlace químico. A continuación demuestran las N en algunos elementos. Elemento, oxígeno, estado de agregación, gas, N, 3,5. Líquido. Esa sería electronegatividad, ¿no? La EN. Sí, señor. 3,0. Sí, señora. Titanio, estado de agregación, es sólido metálico. Y electronegatividad, 1,5. Potasio. 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 Estado de agregación, sólido metálico. Electronegatividad, 0,8. Uh-huh. Después de analizar la información, es válido concluir que los elementos presentados, entonces, ustedes tienen, metales que sean electrones con facilidad, metales que atraen electrones con facilidad. A los metales se les dificulta atraer electrones, a los no metales se les facilita hacer electrones. ¿Ustedes ya tienen claro el concepto de electronegatividad? Yo no mucho. ¿No es lo del objeto? Entonces, leamos el enunciado nuevamente. ¿Quién lo va a leer? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones. Listo, hasta ahí, hasta ahí. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Con esa información se puede responder esta pregunta. O sea, después de analizar la información, es válido concluir que los elementos presentados son, los metales ceden electrones con facilidad. Los metales atraen electrones con facilidad. ¿Sí? Entonces, si dice que la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones, entonces 3.5 y 3, el oxígeno y el boro tienen la capacidad de atraer electrones y son más altos que el titanio y el potasio. ¿Sí? El titanio y el potasio tienen números mucho más bajos respecto al oxígeno y al boro. O sea, quiere decir que la capacidad que ellos tienen para atraer electrones es menor que el oxígeno y el boro. Ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan conocimiento, pues, que les va a servir toda la vida. El oxígeno y el boro son elementos extremadamente tóxicos, ya sea uno representado en gas, ya sea uno representado en líquido. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué si nosotros respiramos oxígeno? El oxígeno es uno de los mayores oxidantes que hay en este planeta y nosotros no respiramos puro oxígeno. Si respiráramos puro oxígeno, nos moriríamos rapiditico. El aire que respiramos está compuesto por unos porcentajes diferentes de otros elementos. El oxígeno es un porcentaje bajo dentro de ese 100% que nosotros nos respiramos, porque es muy oxidante. Ahora, ¿por qué es oxidante?
los óxidos ferrosos, los óxidos de titanio, los óxidos cúpricos, los óxidos de yodo. ¿Qué es lo que contienen ellos para llamarse óxidos? Oxígeno. Oxígeno, y él tiene la capacidad de quitarle los electrones a los demás, de reducirlos, de volverlos nada, ¿sí? Entonces, en un 3.5 y el bromo en un 3 son elementos extremadamente tóxicos, oxidantes, tóxicos, sí. Y ahora nos dice, después de analizar la información que el profesor les acabó de dar, es válido concluir que los elementos presentados, los metales ceden electrones con facilidad. Les estoy preguntando, ¿los metales ceden electrones con facilidad? Claro que sí, los metales No. ceden electrones con facilidad. B, ¿los metales atraen electrones con facilidad? No, porque el que hace eso es el oxígeno y el boro. ¿Sí? C, Sí, señor. a los no metales se les dificulta atraer electrones. Aquí no estamos hablando de metales o no metales. Entonces la C y la D se descartan por el simple hecho de que no estamos hablando de no metales. Entonces, los metales atraen electrones con facilidad, los metales ceden electrones con facilidad. Es la A. Los metales ceden electrones con facilidad porque el señor oxígeno y boro se los arrancan, porque ellos no tienen la capacidad grande para quitarlos. Si no tienen la capacidad grande para quitarlos, a ellos se los quitan. O sea, el que no defiende la casa se le mete el ladrón y se le lleva las cosas, prácticamente. ¿Listo? Yo sé que ustedes tienen dificultad en la cuestión de estas comparaciones. Yo sé, yo entiendo y por eso pues intento explicarles más amenamente. Vea, tenemos un muñeco aquí que dice, 2. El joven lee un libro de química en el siguiente esquema. Bueno, hola jóvenes científicos. Hoy continuaremos hablando sobre energía de ionización. Para ello tomaremos, por ejemplo, el magnesio que tiene esta cantidad de números. Aquí observaremos las reacciones. Tan. Tenemos las reacciones puestas, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede escribir esa reacción con lo que está escrito ahí en el enunciado? Porque ahí está y ahí se puede decir qué es. Tenemos Pues, magnesio más ¿quién? Ese ¿y qué es? Energía De ionización. Muy bien, sí señora. Produce magnesio 1 más un electrón. ¿Sí? Ese mismo lo tomamos y le aplicamos otra energía de ionización 2 veces más y produce magnesio 2 más un electrón. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, de la información se infiere que la energía de ionización una vez magnesio es la primera, analicemos la primera, mayor que la energía de ionización 2, pues se requiere más energía para remover un electrón de valencia. Eso no es. ¿Qué me dicen ustedes? que es mayor por mover un electrón de una energía de ionización. No entendí. Mayor, ya que la EI2 pues se requiere más energía para remover un electrón de valencia. A ver, aquí, ¿quién requiere más energía para removerlo? puede ser el primero. En el primero dice, él produce un electrón de valencia y produce uno más, ¿cierto? A este mismo se le aplica este, que es el doble de este. ¿Sí ven el puntero del mouse? Sí, señor. Listo. Aplican 2 de este, o sea, el doble, para remover uno también. Entonces, ¿quién necesita más energía? Pues el de arriba.
el de arriba. Este remueve 1 y este le aplico el doble para remover 1. ¿Quién necesita más energía? En la energía de ionización. Este de aquí tiene 1 y este tiene 2. Y aquí remueve 1 y aquí remueve 1. Este es el doble de este. ¿Quién necesita más energía para remover un electrón? Niñas, este. Porque yo estoy necesitando el doble de Y el de energía abajo. para remover un solo electrón. Este con 1, una unidad remueve 1. Este de aquí necesita el doble, o sea, 2 veces este para remover 1 también. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. ¿Qué dice la C? Menor que la energía de ionización 2, pues se requiere menos energía para remover un electrón de valencia. Pues, ¿las otras niñas qué opinan? Pues yo opino que ¿Qué opinan? ay, no sé. Pues es que, según lo que nos acaba de explicar, pues la energía, pues 1, pues es mucho menor que la energía 2, porque la energía 2 tiene más, pues en la fórmula que nos apareció nos muestra exactamente que tenía más electrones de valencia, ¿no? Entonces, pues por eso, o sea, es menor. Y sería la... Sí, ya entendí, sí es menor. Pues, sí, que la de abajo era, necesitaba más eh, potencia, era Energía. energía, perdón, que la Entonces, de arriba. otra vez, ¿cuál es la respuesta? Es la C, la C, la C. Menor que la E2, que la energía de ionización 2, pues requieren menos energía para remover electrones de valencia. Desde el principio estamos hablando de eso, niños. No se disculparán ustedes, ¿no? No se me atortolen porque es cuestión no hay, o sea, no necesitamos tener unos conocimientos tan profundos de la química, sino saber hacer razonamiento, ¿sí? Sí, o sea, analizar cómo la situación y la información. Eso, analizar la situación. Es eso realmente. Sí, obvio, tienen que tener unos conocimientos básicos, pero no unos, yo, mejor dicho, yo no les estoy pidiendo a ustedes aquí que me hagan la tabla de diferenciación de energías de liberación, no, nada de esas cosas, es una comparación, es mirar bien y comparar. Con que ustedes dominen eso, responden esto al derecho del revés, pero facilísimo. Es nomás eso, o sea, es mirar, ¿no? No se asusten, no les dé miedo que yo no las voy a regañar y les voy a poner puntos negativos. Es más, todas tienen carita feliz. Pasemos a la siguiente ya que estamos así con caritas felices. De la tabla se infiere que el catión Mg2 más presenta. Ah, vean. 14 electrones distribuidos en 2 niveles de energía, 14 electrones distribuidos en 3 niveles de energía, 10 electrones distribuidos en 3 niveles de energía, 10 electrones distribuidos en 2 niveles de energía. Ustedes saben lo de los niveles de energía, ¿cierto? En su distribución. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la Eso, respuesta? eso es lo de Punet, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahí está, ahí está. Busquen la respuesta que ahí está. Cuenten nomás, tienen que contar. Profe, ¿me deja ver otra vez la pregunta? Ah, ok. ¿Me deja ver otra vez la pregunta, por favor? Ahora sí, ya me puede ¿Listo? mostrar la tablita, por favor. Sí, señor.
Ya tengo la respuesta. ¿Cuál es? Sí. Pues sería la C. La C. 10 electrones distribuidos en 3 niveles de energía. ¿Segura, segura? Espérate, profe. Pues si está distribuido en los 3 niveles de energía, entonces se descarta la A y la D. Ajá. Sí. Entonces queda la B y la C. Entonces ahora toca, me voy a volver de nuevo a la tablita. A ver, voy a ir a tomar agua y cuando vuelva, pues, ¿qué dicen? Bueno, volví. Agua como muy rápido, ¿no? Sí. A ver, les voy a dar a ustedes un truco de puro análisis. Como dijo la estudiante, la A, ¿cómo fue que dijo? La A y la D quedan descartadas porque no son 2 niveles de energía, B. Ajá. ¿cierto? Entonces queda entre la B y la C. Por lógica tendríamos en 3 niveles de energía 14 electrones. Espera, un, dos, no, sería mucho. Será mucho, ¿cierto? Pero la respuesta más obvia es la C. Hay profes que yo lo había dicho, pero usted me hizo dudar. No, pues, ¿y por qué duda? Porque, no sé. Así ve, ahí está la respuesta. Por pura lógica. Bueno, recuerden, niñas, que de eso se trata, de esto se trata esos ejercicios, de que ustedes aprendan a buscar la lógica de cada una de las preguntas. Y ustedes la sacan así, a punta de lógica, obviamente, insisto, con un conocimiento previo sobre lo que está hablando. Digamos, de acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 4 y 5. La siguiente tabla presenta algunas propiedades de 6 elementos de la tabla periódica. Entonces, tenemos los elementos, punto de fusión, número atómico, configuración electrónica. Tenemos los elementos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Punto de fusión del litio, 180.5 ¿qué? ¿Qué? 180.5 ¿qué? En dientes, niñas. Litio. Ajá. Sodio 97.7, potasio 63.4, rubidio 39.3, cesio 28.4 y francio 27.0. Número atómico de cada uno, 3, 11, 19, 37, 55, 87. Y con su configuración electrónica de cada uno. Tenemos una tabla con una expresión de número atómico, punto de fusión. Ahora, tengamos en cuenta los puntos de fusión. Pues, que es como lo más atractivo de aquí, con sus números atómicos. De acuerdo con los datos expresados en la tabla, la gráfica que muestra la reacción entre el número atómico y el punto de fusión es la relación que muestra entre esos dos, ¿cuál es? Entonces, ahí sí, ¿cómo hacemos? Tómale una fotico a esta y pasamos a la tabla anterior. ¿Listo? Bueno, sí, espere tanto. Listo, ya. ¿Ya todas? Yo estoy, venga, ¿cuántas hay? Yo no he visto. ¿Con cuántas estoy hablando? Sí, señor, ya. Vamos a llamar lista.
A ver. ¿Dónde está Alejandra? Presente. ¿Dónde está Kiara? Señor, Fabiana. No vino Fabiana. Ay, no está, ¿cierto? No, señor, no, señor. Bueno, listo. Entonces, le tomaron foto a la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ya saben, la gráfica que muestra la relación entre número atómico y punto de fusión es. Vea, una de las cosas que sí vamos a tener muy claro y tenemos que aprender muy bien, niñas, es a interpretar gráficas. La vida se resuelve interpretando gráficas. Si ustedes aprenden a interpretar gráficas ahora en este momento, de aquí para adelante, lo que estudien, así estudien una sociología, si ustedes saben interpretar una gráfica, les va a quedar, pero avanzando muchos pasos por delante de mucha gente. Y es en serio lo que les digo porque yo me estrellé con eso en mi vida. Que yo no sabía interpretar gráficas cuando llegué a la universidad y me tocó aprender a las malas. A las malas, a las malas. Entonces, si ustedes aprenden a hacerlo desde ahora, mejor dicho, se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Ahí va. Ahí va que no avanzó. Ahí está. Tómense su tiempo. profe, una preguntita. Esto Señora. aquí pues en la gráfica decía que muestra la relación entre el número atómico y el punto de fusión, pero no entiendo así como de todos los elementos que aparecían ahí. Ujú. No, Es pues que, claro, sí, claro, los que hay ahí. como por ejemplo, en el punto de fusión, pues va disminuyendo. Y según lo que acabé de ver, pues según mi criterio, no sería ni la B ni la D, entonces estaría entre la A y la C, porque se muestra más como el punto de fusión poco a poco va disminuyendo. Pero lo que me acabo de dar cuenta es que en la C, en el punto de fusión, llega, no, nada. No, sí, llega casi a Sí, cero. llega a Y cero. Ujú. está en 0,27, creo que era. Mejor dicho, voy a soltarle un dato ahí a ustedes para que ayuden. Ahí Señor. el que da la respuesta es el litio. Bueno, profe, ¿me deja ver acá? Bueno, sí, trata de hacerlo. ¿Por el número atómico? O No, no les voy a decir más, oigan. no. Ay, profe, ya entendí. Ya sé por qué venga, le doy un argumento súper válido. A ver. Mire, en la C, comenzando, porque descartando, el punto de fusión más alto es 180 y Sí, en la señora. C lo máximo es en 90. Entonces, pues ya desde ahí uno se da cuenta. Ujú. Muy Entonces, bien. pues sería la A. La B no sería, aunque está en 180, porque el punto de fusión debería estar disminuyendo y debería estar en la parte, ¿cómo se dice? Vertical. Y pasa lo mismo con la D como con la C, que no llega a 180. Muy bien. Sí, mira que era de descartar y saber analizar la gráfica y ya. Sí, señor. Muy bien, la felicito por ese análisis. Estuvo muy bueno. El punto de fusión que usted tiene que buscar es el que mejor se acomode ahí, que sería el 180 del litio, que es más alto. Entonces, una vez usted le mocha la cabeza a la C, porque él no llega a 180. La B y la D tienen invertidos Y y Z los tienen invertidos. Punto de fusión abajo y punto de fusión en X, que no debería ir ahí, pues porque no está marcando realmente la realidad. Y si fuera así, la curva tendría que ser invertida, ¿no? La curva, si se diera así, la curva tendría que ir aquí, así.
más o menos para que diera. Pero no está así. Esta es asá. Entonces, esta tampoco es por eso. Y esta pues es la misma situación de esta acá arriba, pues tampoco. Y esta pues ya dijimos que no porque no llegaba al punto donde es. Entonces, la A, muy bien. Estuvo bueno su análisis despreciativo de cada uno de los puntos. Bien, niñas. Ay, caramba, este punto que... ¿Cómo hago aquí? Cierro acá. Y vamos para adelante. Otra vez. De acuerdo con los datos de la tabla, es válido afirmar que el sodio pertenece al periodo 1, el litio pertenece al periodo 2, el potasio pertenece al periodo 4 y el francio pertenece al periodo 7. A eso también toca como tomarle foto y ahí ver Y las eso es cosas. ese también se hace por puro descarte. Bueno, Entonces, le tomo foto a este y les paso la tablita. bueno, sí. ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Lista. Profe, una pregunta. Señora, El periodo 1 son, sí, son los horizontales en la tabla periódica. Y esos no, también espere. son en la configuración. Espere un momentico, señorita. ¿Usted está buscando en la tabla periódica? No, ¿Eh? pues yo sé periodos y grupos, pero no estoy Ah, buscando ahí. bueno. Pues es que ahí dice el sodio pertenece al periodo 1 y representa menos protones. O sea, a lo que me estaba preguntando, lo que quería saber es si era la configuración electrónica que representa el periodo. O sea, el número 3, que son los niveles, o el numerito chiquitico. Eh, es que esa es mi pregunta como tal. O sea, haría como la respuesta, pero pues, Sí, señora, esa es la respuesta. Está tenada la cuestión con usted. ¿Cómo hacemos con esta muchacha que me hace la pregunta para que yo le dé la respuesta? Dársela, profe, dársela. claro, profe. Ya resuelvo la duda a la señorita. Sí. ¿Qué le digo yo a esta niña? ¿Será que sí le doy la respuesta? Pues son 7 periodos, ya, no es más. Ay, gracias. Ya me la dio, pero bueno. Sí. Doy la respuesta. Ay, 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 ay. Profe, pero muestre tantito otra vez la tabla, por favor. Gracias. Podría ser la C, ¿no? Podría hacerla así. No, pues, está fácil, ¿no? Ahí las voy a enredar. ¿Cómo así? ¿Por qué las sé? A ver, explíquenme, niña, ustedes por qué me dicen que es la C. ¿A las qué dijeron? ¿La C? Ajá.
Sí. El potasio pertenece al periodo 4 y presenta menos protones que el litio. Explíqueme en eso. Pues si vamos en la tabla, el potasio pues, está en el periodo 4, entonces está bien. Pero pues tengo que argumentar lo de los protones. Ajá. Entonces, pues en la tablita aparecía que el litio, ay, profe, me puede mostrar la tablita, ¿no? Por favor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué decía el litio? A ver, ¿quién tiene más protones? ¿Potasio o el litio? Potasio, No, el potasio tiene menos que el litio. más que el potasio. ¿Qué? O sea, el potasio tiene menos protones que el litio. Eso, perdón. Entonces dice, el potasio pertenece al periodo 4 y presenta menos protones que el litio. Ay, sí, Sí. esas. Tramposas. Hicieron trampa. Pero bueno, yo las perdono. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. Observa las características de algunos elementos de la tabla periódica. Propiedad 1, propiedad 2. Los óxidos de elementos metálicos, al mezclarlos con agua, tienden a formar soluciones básicas. Los óxidos de elementos no metálicos, al mezclarse con agua, tienden a formar soluciones ácidas. Entonces, ¿cuál de los siguientes esquemas explica la información presentada en la tabla? Uy, no, eso está muy fácil, en serio. Denme la respuesta. Niñas, Profe, espere. Espere, profe, le estamos analizando. Profe, señora, creo que es la B. ¿cree usted que es la B? ¿Por qué? Creo. Eh, Pues en nuestra propiedad uno dice que los óxidos de elementos metálicos al mezclarlos con agua tienden a formar soluciones básicas, ¿no? Ujú. Es magnesio, ¿no? Entonces es más oxígeno, pues. Ay, no sé cómo explicar. Es óxido de magnesio. A ver, Y pues el más. magnesio, a ver, ¿el magnesio es qué? ¿Un metal o un no metal? un metal. Un metal, ¿cierto? Nos dice que los elementos metálicos al mezclarse con agua tienden a formar soluciones básicas, ¿cierto? Entonces dice, soluciones básicas, otra vez, los óxidos de elementos metálicos al mezclarse con agua tienden a formar soluciones básicas. Usted me dice que la B, magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio y ese magnesio es un de que habíamos hablado, que era un metal, ¿cierto? Más agua produciría una solución básica. ¿Qué está produciendo? Ahí dice pH ácido. Entonces, la B es la respuesta. Ya sé cuál es. Es la D. Es la Es D. la, sí, señor.
¿Por qué? Vamos con el señor calcio. ¿El señor calcio es un metal o un no metal? ¿Un qué? Es un metal. Entonces, teniendo en cuenta un metal. Ajá. Y entonces, sigue explicando. Vamos, vamos, vamos. Profe, estoy explicando. Teniendo en cuenta que es un metal, en la propiedad uno nos dice los óxidos metales, ve, los óxidos de elementos metálicos al mezclarse con agua, allí el óxido de calcio se mezcla con agua, forman soluciones básicas. Entonces, pues tiene el pH básico, ¿no? Entonces, pues como es básico, pues sí, o sea, es básico. En cambio, por ejemplo, habla de la C. En la C dice azufre. Azufre. El azufre Es es un un no metal, no metal. ¿cierto? Sí. Entonces, al mezclarse con oxígeno, dice pues que como no es un no metal, debería ser ácido, pero aquí dice pH básico, entonces Ajá. la C descartada. La B dice que magnesio. El magnesio es un, pues yo había dicho que un metal. Entonces el metal más el oxígeno debe ser básico y aquí aparece que ácido, entonces no puede ser. Hierro más oxígeno, el hierro metal, entonces metal más oxígeno, pues debe ser básico y aparece pH ácido, entonces pues por eso tendría que ser la D. Muy bien, muy bien. Vamos ya aprendiendo a hacer muy bien, niñas. Muy bien, las felicito. Bueno, entonces, ¿quién me lee esta, por favor? Esta es de ponerle mucha atención. Léanla y póngale mucha atención que ustedes quizás vayan a ver cosas aquí raras, pero es más de prestar atención a lo que dice. A ver, yo la leo pues. Un estudiante lee la siguiente información en un artículo. Para determinar los isótopos radiactivos de algunos elementos de interés biológico como carbono 14, fósforo 32, azufre 35, se emplea un aparato llamado espectrómetro de centello. Este equipo permite alojar frascos con muestras radiactivas disueltas en una solución llamada centellente. En un experimento se quiere analizar 4 frascos. Los frascos 2, 3 y 4 presentan la muestra reactiva disuelta en una solución centellente. El frasco 1 contiene únicamente la solución centellente. Entonces, lean y analicen y mastiquen bien este texto para que puedan responder las preguntas que van a hacer ahorita adelante para que vean que no es cosa del otro mundo como van a ver. Entonces, léanla bien. Mastíquenla, analícenla, mejor dicho. Con pura lógica se saca esta pregunta. No hay necesidad de tener 7 semestres de química en la San Marino. ¿Están ahí, niñas? Señor, sí, A señor. veces me preocupa que me quedo como hablando solo. No, ¿Verdad? estamos dejando hablar. Listo, listo. Entonces, péguenle la leída, analícenlo bien, mastíquenlo. Esta clase de preguntas les va a salir bastante en los exámenes de estado, los que van a presentar. Esta clase de preguntas sale bastante. Así que entregues en cuerpo y alma eso.
Profe, una pregunta. Sí, señora. No entendí bien cómo es que trabaja este aparatico que dijeron que se llama espectrómetro de centelleo. Sí. No, es que no entiendo cómo trabaja. Aquí dice como más o menos que como este equipo permite alojar frascos con la muestra radioactiva disuelta en una solución llamada centellante. Pues yo medio entendía algo. Sí, dígame. Y es que pues, es algo que hay, que son los isótopos radiactivos. Ujú. Ellos se necesita un aparato llamado espectrómetro de centello. Lo que permite a este equipo es alojarlos con muestras reactivas disueltas en la solución y se llaman centellantes. Sí. Entonces, en un experimento se quieren pues analizar 4 frascos que son, pues ahí dice 2, 3 y 4. Y Ujú. que presentan la muestra reactiva disuelta en la solución centellante. O Ujú. sea que están alojados frascos con las muestras radiactivas disueltas en la solución. Y el frasco 1 contiene únicamente la solución centellante. Sí. Entonces, que solamente están disueltas con muestras radiactivas. Sí. Pues eso yo entendí. Sí, sí, así es. Solo tiene muestra reactiva, entonces los frascos 2, 3 y 4. ¿Sí? Y el frasco 1 nomás contiene la solución centellante. ¿Sí? Sí, señor. Este equipo se usa para determinar isótopos radiactivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un equipo que ayuda a determinar los isótopos radiactivos, ya sea carbono 14, fósforo 32, azufre 35. ¿Sí? Esa clase de cosas que se hacen en esta clase de preguntas, decirles a ustedes, tenemos un equipo que puede determinar estas cosas y tenemos, y le ponen los nombres, esto y lo otro, y ustedes se entretienen mirando carbono 14, fósforo 32, azufre 35, cuando es lo que menos deben mirar. Deben tener en cuenta para qué sirve el equipo. ¿Para qué sirve el equipo? Es una pregunta. Para Para mirar los dar isótopos. muestras radioactivas disueltas. Eso, para determinar los isótopos radiactivos. Ese equipo sirve para eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen en el experimento? ¿Qué hacen ellos? Requiere analizar 4 frascos. De los 4, 3 frascos presentan la muestra radiactiva que viene disuelta en la solución centellante. Y el frasco número 1 tiene únicamente la solución centellante. Entonces, tenemos 3 frascos, 3 con muestras radiactivas y 1 sin muestra radiactiva. ¿Sí? Ahora tenemos bien presente eso. ¿De acuerdo? Sí, señor. Lean la 7ª pregunta y díganme cuál es la respuesta. La B. ¿Por qué la B? Porque ahí dice que venía el polvo, perdón, el contagiante, que es lo que ayudaba a terminar la radioactividad. A ver, dice, del texto se identifica que el frasco 1 corresponde al blanco, cuya función del blanco es A, evitar mediciones erróneas por posibles contaminaciones del disolvente, determinar la concentración de la muestra radiactiva, promover errores experimentales por contaminación del disolvente, evitar gastos de la muestra que se requiere analizar. Entonces vamos por descartes. La D, evitar el gasto de muestras que se requiere analizar. Pues no, ¿cierto? Porque si en el frasco 1 no hay ninguna de las muestras, como por qué vamos a ver un gasto de las mismas muestras. C, promover errores experimentales por contaminaciones del disolvente. Pero se supone que el disolvente
se le echa a los 4, es un disolvente puro, en un experimento que es de análisis de alto grado, tampoco es la C. Entonces queda entre la A y la B. Evitar mediciones erróneas por posibles contaminaciones del disolvente, que eso sería algo muy parecido a lo que está haciendo la C. Entonces, determinar la concentración de las muestras radiactivas. ¿Cómo se hace esta clase de análisis? Usted tiene 4 frascos, de los 4 frascos tiene una solución del mismo tipo. En 3 frascos adiciona 3 muestras diferentes y usted va a hacer la comparación con su frasco número 1, eso se llama blanco. Y la comparación que usted va a hacer es la concentración, ¿sí? A ver, yo les explico aquí para que ustedes tengan conocimiento de cómo se hace esto. Tiene 4 frascos. Cambiamos el color que está feo, no me gusta el color. Vamos a ponerlo rojo para que vean. Entonces tiene 4 frascos. Los 4 frascos. Me paran aquí el pulso, pero lo mío no es como que el dibujar con mouse. Tiene los 4 frascos. Usted tiene su solución, que es la misma, y usted conoce la concentración de su solución, ¿sí? Luego le adiciona frasco 1, frasco 2, frasco 3 y frasco 4. Luego le adiciona a este el isótopo radiactivo A. Ah, no, mentiras. Antes de eso, antes de hacer eso, usted llega y determina la concentración que hay en ellos, ¿no? Se supone que como todos son hijos de la misma solución, todos tienen la misma concentración. Todos tienen concentración, digamos, 1. Esa es la concentración de cada uno de ellos. 1. Listo. Luego, ahora sí usted va a adicionar. Va a adicionar aquí. Adiciona el isótopo radiactivo A, el isótopo radiactivo B y el isótopo radiactivo C. Este se llama blanco. Entonces usted ahora vuelve y determina la concentración. Resulta que este tiene una concentración de 3. Pongámoslo azul. Este tiene una concentración de 3. Este tiene una concentración de 2. Este tiene una concentración de 5. Ahora sumemos. Este más este, ¿cuánto da? Una por una. ¿Les desconectaron? Venga. Aquí están. Niñas, Aquí ¿sí me estamos. están prestando atención o yo estoy aquí solo hablando solo? No, sí, solamente que vaya despacio, profe, para otros ir procesando. Ah, bueno, listo. Entonces, 4, ¿cierto? Aquí. 5, porque... Ah, esperen, segundos. Y ahora, Profe, qué pena. Es que ya me tengo que salir porque tengo un compromiso a las 7. Entonces, pues, yo el poquito de tiempo que falta en YouTube, que pues suben eso a la plataforma. bueno, listo, no hay problema. ¿Con quién me quedo entonces? Ay, qué pena. Gracias. Con Kiara. Bueno, Conmigo, Kiara, conmigo. Sí. quedamos tú y yo. Bueno, profe, Señor. gracias. Chao. Bueno, que le rinda. Vamos aquí, Kiara, ¿me está siguiendo? Señor, señor. Entonces, Ya 3, por 2 2 más 1, minutos, 3. 5. 3, no veas, 2 más 1, 3. Estos son los números de los frascos. Y Oh, 5 más 1, 6. Y este, pues, como es 1, sería 1 acá. Entonces, las concentraciones finales serían 1, 4, 3, 6. Eso es lo que usted mide con el equipo. Y usted dice, ay, venga, ¿y cuáles serán las concentraciones de cada una de estas muestras? Usted resta sus unos, porque usted sabe que esto ya es 1. Y usted al restar eso, le va a dar este resultado de acá. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se dice que al determinar la concentración de la muestra radiactiva, ese blanco sirve para eso. Para eso sirve el blanco, para determinar la concentración de las muestras reactivas, y sí, era la B. Ahora, la 8. Si el estudiante desea profundizar sobre el análisis de las muestras reactivas, ¿cuál de las siguientes páginas web sería la más confiable? Vamos aquí primero.
Ay, caramba. Pasó acá. Vamos aquí primero. Aquí nos están hablando de la determinación de isótopos radiactivos, ¿cierto? Kiara, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí nos dicen que si deseamos profundizar sobre su análisis de muestras reactivas, ¿cuál sería la mejor de las páginas? Entonces, vamos a leerlas porque ni yo las conozco, pero las vamos a sacar con puro análisis. Sí, Reactivos por descripción aquí. por descartes. Entonces, reactivos. Las reacciones químicas, .de.com. Química analítica, espectrómetro, bueno, de Blanco, blanco y el gel, control. control. Y la C dice Chemiware, bueno, de elementos de espectro. Y solarización de elementos de Solo toxicidad. radiación, elementos de Solarización. Entonces, este no es, ¿cierto? Porque no estamos hablando de Sí, elementos de tóxicos. sí, no me Radiactivos, gusta. este de acá, tampoco es. Queda entre estas dos. ¿Cuál sería? Mm, Creo que sería la C, profe. Este, elementos químicos, Los químicos, el espectrómetro. espectrómetros y elementos. Yo creería que es la B. Es la B porque en ellos nos están hablando de espectrómetro, Espectro. el blanco y el control. Y eso era ¿Y lo el que nosotros control? teníamos, el blanco, que es el mismo control, Mm, Sí, ¿sí? sí, señor. Tiene toda la razón. Entonces aquí, Estaban de todos. no, sí, sí, es que esta octava sí es más cuando uno ya tiene conocimiento de la técnica como tal. Y ustedes, Claro. si ustedes en sus estudios de bachillerato, en la vida van a ver esto. Esto ya es, esta pregunta yo no sé por qué es que la hacen. Esta pregunta uno la mira en sexto semestre de química. Vamos a ver, Imagínate. yo no sé por qué es que la hacen Cositas. ahí. ¿Listo? Entonces seguimos. Diga, ¿qué horas son? Faltan 5, pero como ustedes llegaron tarde, hubo un problema técnico. No. Bueno, Sí, señor. un estudiante expone algunos datos en la relación con 3 elementos de la tabla periódica. Entonces tenemos flúor, que es del grupo 7A, oxígeno del grupo 6A y nitrógeno del grupo 5, ¿no? Y al finalizar su exposición, un compañero le pregunta por qué el flúor presenta la mayor electronegatividad. Una razón coherente de acuerdo con la información presentada sería. Dice A, nos dice que es un elemento con 7 electrones distribuidos en sus 2 últimos niveles, es un elemento con 9 electrones distribuidos en sus 2 últimos niveles, pertenece al grupo 7A que necesita un electrón para estabilizarse, pertenece al grupo 5A que necesita 3 electrones para estabilizarse. ¿Cuál creería usted que tiene más electronegatividad? Y vea que no necesita absolutamente tener conocimiento de los grupos, es más, ni de los electrones. Porque pues aquí dice que tiene 3, y se ve borroso. 3,9, ¿no? ¿Sí? De Sí, pues, electronegatividad, pues ya es el mayor, sí, sí. Sí, ya es el mayor porque el ya es el oxígeno tiene mayor, 3,5. es el más oxidante que hay. Es más, en la vida real, sigue siendo él, porque el flúor o sea, el flúor se da pela con el oxígeno, aunque el flúor, si usted lo respira en poca cantidad con una mezcla de otros elementos, él sigue siendo muy oxidante y muy tóxico, lo que no sucede con el oxígeno. El oxígeno también es oxidante, pero en, en un porcentaje mucho más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué quedamos? Dijimos que era la... Uy, se me olvidó. No, no, no. Ay, ya se me olvidó. No puedo creerlo. ¿Que era la B? Me parece que era la B, profe. Es un elemento con 9 electrones distribuidos en sus 2 últimos niveles. Mm, Pues, señorita, sí, señora, es esa.
La B. ¿Esa? Eso, yo la tenía ahí y estaba un día ya me había olvidado, Dios mío. Sí, Memoria de señora. poquito. Bueno, continuemos. Sí. Durante la clase surgió la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza intramolecular y la fuerza intermolecular? Uno de los estudiantes plantea que la intramolecular une a los átomos y determina las propiedades químicas, y las intermoleculares mantienen unidas las moléculas y determinan las propiedades físicas. De la información se infiere que un claro ejemplo de fuerza intermolecular sería los... Ahí es muy fácil. ¿Cuál es? Oh. Pero la pienso. Señora, léala con calma. Pues, profe, uy, está algo difícil para mí la pregunta, pero yo creo que podría ser, está entre la A y la D. Entre la A y la B. A ver, fuentes de hidrógeno. A ver, diferenciemos entre molécula Y átomo. y átomo, ¿cierto? Usted dice, Ujú. el hidrógeno, ¿qué es? ¿Una molécula o es un átomo? Uy, es ¿Qué es una una molécula. molécula entonces? Sí, señor, molécula. ¿Qué Entonces, se define como molécula, como tal, no? sí. am, mm, Las moléculas están compuestas por átomos, ¿cierto? sí, los átomos son más pequeños que Eso. las Entonces, moléculas. puentes de hidrógeno, o sea, ahí hay un puente entre dos átomos, ¿sí? Sí. Entonces, descartamos la A. Ahora la B, compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son aquellos que tienen una unión de un solo enlace, entonces, pues se puede hacer entre átomos, los compuestos. Aunque para este caso nos están hablando de compuestos, ¿sí? Sí, compuestos covalentes y pues nosotros estamos hablando de fuerza, ¿no? Y nos hablan de compuestos iónicos. ¿Mm? ¿El ion qué es? El ion es escoger un átomo y quitarle un electrón para que quede, y ponerle un electrón más para que quede con carga, ¿sí? Es quitar o poner y queda con carga. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo coger el cobre y le arranco un electrón y él se vuelve un catión. O le pongo un electrón de más y él se vuelve un ion. Entonces sigue siendo un átomo. Los compuestos covalentes tienen entonces enlaces entre átomos y átomos. Siguen siendo átomos. Entonces los enlaces metálicos son los enlaces de compuestos como tal y son muchos más grandes. Se pueden determinar como una fuerza intermolecular. ¿Sí? Entonces, para este caso sería la D, enlace metálico. Ah, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la de Bueno, enlace metálico. Ok. este sí es más complicadito, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos. Al observar el siguiente Sí, esquema eso. y artículo científico, un estudiante se pregunta, ¿cuál de estas sustancias tiene mayor enlace iónico? Entonces, EN, que es electronegatividad, quiere decir que según este, ¿no? Vamos acá abajo.
electronegatividad, porque ya venimos manejando el concepto de N, ¿no? Electronegatividad. Según esto, ella va creciendo hacia la derecha, va desde el litio hasta el flúor, o sea, el litio en este caso es el que menos tiene electronegatividad y en este caso el flúor es el que mayor tiene la electronegatividad, que va pegadito al oxígeno, como hablamos ahora. Ahora esto, diferencia de electronegatividad. Las diferencias que hay entre ellos mismos serían estas, 6, 1.1, tan, tan, tan. Del litio, ¿qué podemos decir? El litio tiene una electronegatividad baja y la diferencia de él es bastante alta con referencia al flúor, ¿sí? Entonces, cuando el litio y el flúor se unen, su diferencia de electronegatividad va a crecer bastante. ¿Listo? Entonces, así van cada uno. O sea, la influencia aquí la tiene el flúor entre ellos. Ahora, vamos a la pregunta. Del esquema se puede diferenciar que la información relevante para resolver la pregunta planteada por el estudiante corresponde a la fórmula de sustancias formadas, las configuraciones electrónicas de los elementos, la ubicación de los elementos en el esquema y la diferenciación de la electronegatividad de los compuestos. Rápidamente, ¿usted cuál descartaría? La C. La ubicación de los elementos en el esquema. Listo. ¿Cuál más? Pues la B también, la configuración. La configuración, ¿cierto? Sí, señor. Queda la A y la D. La A y la D. Una dice la fórmula de las sustancias formadas y la otra dice la diferencia de electronegatividad de los compuestos. ¿Y qué tenemos? Sí, por ahí nos decían que el litio tiene menos electronegatividad que flúor. Ujú. Entonces, claramente ahí se ve la diferencia. Y pues como este tiene menos, perdón, señalando con la flechita, el litio tiene menos, la diferencia entre el litio y el flúor también de la diferencia de electronegatividad aquí ascendentemente en la Sí. puntica. Entonces, creo que sería ¿Cuál le daría? la D. Diferencia de electronegatividad de los compuestos. Sí, señora. O sea, es más el tema aquí de ponerle una gráfica rara que uno se asuste viéndola, ¿no? Que es lo primero que uno piensa cuando dice, uy, esa gráfica, ¿qué pasó ahí? Pero entonces, la pregunta es básica, ¿no? A usted no le van a preguntar aquí la variación de la electronegatividad, ni le van a preguntar nada de las cosas, ni quién es mayor que, ni nada. Es más, todos estos datos que hay acá, vea, por ejemplo, diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7 y covalente, que es igual a la diferencia de la electronegatividad menor que 1.7. Eso no le van a preguntar porque cuando lo enredan a uno, eso ya es matemáticas y termodinámica. Entonces, no le van a preguntar las cosas. Y la respuesta es esa, la diferencia de electronegatividad. Muy bien. Ah, este es bonito. Vean. El fluoruro de litio es un compuesto. Ay, yo la embarré, le hubiera preguntado eso a usted. Bueno, listo. El fluoruro de litio es un compuesto iónico de los siguientes esquemas. ¿Cuál explica la formación de esta sal? La sal. Uy. Ujú. Empecemos descartando, ¿listo? Sí, eso estaba viendo. Nos dicen que el fluoruro de litio es un compuesto iónico. Cuando usted le hablan de compuestos iónicos, ¿usted qué es lo primero que imagina? Fuerza. De lo que hablamos ahorita atrás. De energía. De Sí, energía, energía. ¿cierto? Sí, señor. Hablamos de quitar y poner cargas, ¿se acuerdan? Las cargas están representadas por si es iónico con una N y si es catiónico con un más. ¿Sí los ha visto cuando les dan clase de química? ¿Se han llegado a ese tema? Todavía no. No, ¿verdad? Acá la educación es un poquito básica, no hemos llegado todavía por allá. Ya, entonces venga a ver, le explico. Cuando
cuando a un compuesto como tal se le quita un electrón, él queda con una carga positiva, con una deficiencia de carga. Entonces, eso se representa con una carga positiva. Cuando él se roba los electrones de otro lado, él queda con una eficiencia de carga, con una carga negativa. Los electrones se representan. La presencia de electrones se marca básicamente con el negativo y la ausencia de esos electrones se marca con el más, con el positivo. Entonces, teniendo eso claro, la C y la D las volamos de una vez, porque nos están hablando de fluoruro de litio, es un compuesto iónico. ¿Sí? Claro. Y nos están Sí. diciendo fluoruro de litio, en ese orden, fluoruro de litio. Quiere decir que el que va a tener la carga negativa va a ser El flor. el fluoruro. Ahora, bueno, listo, entonces es la B. Sí, pero ahorita quiero que entienda el por qué. Cuando vamos a esta gráfica, recuerda que el fluoruro es mucho más electronegativo que el litio. O sea, este señor es de los que se roba los electrones al que se le acerque, se los va llevando. Ese es un cleptómano de primera mano. El hombre que se le acerque y le puede quitar un electrón, le quita uno o hasta dos. Porque él tiene esa facilidad. Entonces, esta sería la respuesta, pues, por eso mismo, ¿no? Pero entonces es por eso, por la electronegatividad que tiene el fluoruro, él puede hacer eso. Entonces, aquí primero nos habla de un compuesto iónico, entonces dice, ah, tiene carga. O sea, lo primero que le mete en la cabeza es eso, ah, tiene carga. Ya, listo. Sin pensar, borrados con el simple hecho de tener la información de que tiene carga. Borró dos cuentas. Y luego le dice que es un compuesto iónico. Entonces, ¿cuál lo representa? Usted no tiene ni siquiera que mirar las configuraciones que están aquí abajo. Ni siquiera ellas, tiene que mirarlas. Usted sabe que el fluoruro como tal es mucho más electronegativo. Y él nunca en la vida a él le van a robar un electrón porque ese hombre, mejor dicho, se hace primero despellejar Siempre va antes a de... tener menos. ¿Cómo? Sí. Siempre entonces va a robarse a los otros y siempre va a tener, por así decirlo, el negativo aquí. Sí, él siempre va a tener porque él siempre va a ser electronegativo. O sea, mejor dicho, primero la Virgen suelta al niño antes de que a él le quiten un electrón. Es más, el que se le acerque a él con ganas de quitar un electrón, se va sin electrones porque él se los quita. Es más El peleón. Brian. Él es el Brian de la tabla, sí, él es el Brian de la tabla periódica. Ok, entendí. Gracias, profe. Ahora, Ok. de acuerdo con la siguiente información, respondamos la pregunta 3 y 4. En un estudio se publica la siguiente información. Tenemos que el monóxido de carbono, que está representado como CO, es un gas incoloro, tóxico, ligeramente soluble en agua, mal conductor electrónico y térmico. Su temperatura de fusión es de menos 205 grados y su temperatura de ebullición es de menos 92 grados. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con las características y estructuras del monóxido de carbono, se puede deducir que entre el carbón y el oxígeno se presentan enlaces. Enlace covalente. Aquí tenemos un problema porque yo creo que ustedes no han visto enlaces covalentes. Dice A, coordinado y enlace iónico. C, múltiple y enlace iónico. B, simple y coordinado. Coordinado y múltiple. No, está, mejor dicho, no, tiene que tener claro el concepto de los enlaces. No, no lo tiene, yo creo que no lo tiene claro. Entonces, No, ahí ya, ahí los profes, la ya verdad. con eso no, ya con esa pregunta no es válida. Bueno, de los siguientes títulos, ¿cuál es la fuente más válida para obtener la información presentada por los estudiantes? Prevención de... bueno, sí, esa pregunta es válida. Desde la información que nos dieron acá, que nos están diciendo que es un gas incoloro, tóxico, ligeramente soluble en agua, mal conductor eléctrico y térmico, nos dicen A. Prevención de intoxicación con monóxido de carbono, efectos tóxicos del monóxido de carbono en la atmósfera, producción de monóxido de carbono en motores diésel, caracterización físico-química de monóxido de carbono. ¿Cuál elegiría usted de ahí? Yo elegiría la B.
efectos tóxicos del monóxido de carbono en la atmósfera o no, pues no puede ser la porque pues nos dicen algo relevante contra la prevención. O podría ser la de que dice caracterización fisioquímica del monóxido de carbono. Esta es la isla de las otras las descarté. Porque producción de monóxido de carbono en motores diésel no hablan nada de eso, ¿no? Nada de motor. Efecto tóxico de monóxido de carbono en la atmósfera, pues no hablan tampoco de efectos tóxicos en la atmósfera. Prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono, ¿qué nos dicen? Monóxido de carbono es un gas incoloro, tóxico, ligeramente soluble en agua, mal conductor. Luego nos están diciendo caracterización físico-química de monóxido de carbono. ¿Nos dan caracterizaciones físico-químicas de él? Sí, nos dan, dicen que es incoloro, Ujú, dicen que es tóxico, sí, que no es, bueno, es que es ligeramente soluble. en agua, mal conductor eléctrico y térmico. O sea, nos están describiendo prácticamente las cosas tanto como físicas como químicas de él. Característico. Eso. Entonces, la de caracterización físico-química del monóxido de carbono. Esa de prevención de intoxicación de monóxido de carbono, pues no, porque ahí no dice no inhale. Que nunca lo vaya a hacer. Tampoco, porque sí es tóxico. Entonces, descartando llegaríamos a la D, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, señora. Miren, un informe de laboratorio presenta la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, usted que está ahí, dígame, ¿qué puede analizar de esa gráfica? Analíceme y dígame, ¿qué ve usted en esa gráfica? A ver, dice energía de enlace. Que nos presentan dos químicos, ¿no? Por así decirlo. Y su estabilidad. Donde está mayor, donde está menor, mayor fuente, posición de energía, mayor enlace de energía. Tenemos un enlace, energía-enlace, ¿no? Y tenemos unas estabilidades. Menor estabilidad, mayor estabilidad. Y la variación de la energía entre esa estabilidad alta y esa baja estabilidad. ¿De quién? Del hidrógeno y del cloro. ¿Sí? Entre más se muevan ellos en el eje Y, en el eje X, su estabilidad va a ser mayor. ¿Sí? Y entre más se muevan hacia la izquierda, su estabilidad va a ser menor. ¿Ya? Cuando su energía de enlace cae, aumenta su estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se pueden unir. Cuando hay esa variación, ese cambio de energía, ellos se pueden unir. Sí, mira que en la gráfica tenemos al hidrógeno por acá lejitos y al cloro por acá lejos, y su estabilidad es menor. Cuando esta energía empieza a caer, ellos se pueden acercar y se empiezan a unir, y hay una mayor estabilidad entre ellos dos. Eso es lo que nos muestra la gráfica como tal. Vale, que antes están bien separaditos, ahorita pues cuando caen, cuando hay mayor estabilidad. Cuando hay mayor estabilidad, su variación de energía también va a cambiar. Cuando la variación de la energía baja, su estabilidad va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen acá. Dice, del análisis de la gráfica se concluye que la formación de enlace se promueve. ¿Promueve qué? La molécula de ácido clorhídrico absorbe energía y forma átomos libres inestables. Los átomos libres liberan energía y forman moléculas estables. Entonces, volvamos. ¿Ellos tenían estabilidad cuando estaban separados? Según la gráfica. No, mucha No, estabilidad. ¿cierto?
Y aquí nos dice, los átomos libres liberan energía y forman moléculas estables. Entonces descartamos la B por ese lado. ¿Qué dice la C? Los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. Ay, listo. Entonces, ¿cómo decía? Los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. ¿Están absorbiendo energía? ¿Verdad? Por acá arriba están tenían poquita estabilidad, Ujú. entonces no podían hacer mucho. Otra vez. Los átomos libres absorben energía y forman moléculas estables. Ellos entre más energía absorban, van a ser menos estables. Sí, se van a separar más. Entonces descartamos la C. La D que nos dice, la molécula de ácido clorhídrico libre, de ácido clorhídrico libera energía y forma átomos libres inestables. Pues tampoco es porque ella al formarse no va a formar átomos inestables, porque para formar átomos inestables necesita separarse. Ella no se va a unir. Entonces, por descarte viene siendo la molécula de ácido clorhídrico absorbe energía y forma átomos libres inestables. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Vale. ¿cómo se sintió hoy? Además de perdida. Sí, la mayoría no les aceptaba, pero Esta segunda fase estuvo un poco más compleja. sí. Esa segunda fase estuvo un poco más compleja y pues la idea es que así se ponga muy complejo, la respuesta está ahí metida, está integrada dentro del análisis que se hace, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente hay que tener, como siempre he dicho, unos conocimientos básicos, pero la respuesta está ahí. El truco está en saber analizar, en saber leer y en buscar todas las cascaritas que le ponen a uno para no tropezarse y escoger las que son. Eso es lo que yo quiero que aprendan. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a interpretar. Por eso quiero hacerle mucho énfasis en las gráficas, interpretación de gráficas. Usted con la interpretación de la gráfica se va para donde quiera. ¿Listo? Entonces, Listo. ya la dejo y ese es ya el final de la clase porque nos acabaron diapositivas. Vale. Entonces, nos vemos la próxima vez que nos toque, ¿vale? Sí, señor. Bueno, listo. Que tenga buena noche. Bueno, señor. Feliz fin de semana. Igualmente.